A continuación vamos a proseguir con el tema de perímetros y áreas, tema que se encuentra en el curso de razonamiento lógico en tareasplus.com. Ya las definiciones nosotros las tenemos presentes. El perímetro es la suma de todos los lados de una figura cualesquiera y se va a expresar en unidades lineales. El área es la medida interna de cualquier polígono que nosotros estemos trabajando y se da en unidades cuadráticas. ¿Qué hemos visto hasta ahora? En los tutoriales anteriores vimos cómo se calculaba el perímetro y el área de un rectángulo y el de un cuadrado. En esta ocasión vamos a hablar sobre el triángulo. ¿Qué características tiene el triángulo? Veámoslo a través de esta figura. La parte inferior, la línea horizontal, es denominada como base, al igual que lo vimos con el cuadrado y el rectángulo. Y esta línea vertical, que parte desde el vértice superior y aterriza a 90 grados sobre la horizontal, o sea sobre la base, se le denomina altura. El perímetro ya sabemos que simplemente es la suma de sus lados, de manera que vamos a tener que es igual a A más B más C. Simplemente es eso. Ahora, ¿cómo calculamos el área? Normalmente es denominado como base por altura sobre 2. Pero ¿eso de dónde sale? Veámoslo a continuación. Vemos estas líneas subrayadas que tenemos sobre el triángulo. Eso es un rectángulo, ¿cierto? Entonces nosotros normalmente decimos que el área del rectángulo es igual a la base por la altura. Eso lo tenemos claro, pero nosotros no tenemos un rectángulo, realmente tenemos un triángulo. Pero podemos ver que tenemos dos triángulos. Este de acá, del lado izquierdo, y este del lado derecho. Podemos entonces calcular el de todo el triángulo a partir de los dos que tenemos. Comencemos. Llamemos este nuestro triángulo 1. Entonces, el área del triángulo 1 va a ser igual a ¿qué? Vemos que esto es un cuadrado. Entonces vamos a decir que es la base. ¿Pero cuánto nos mide la base? Vamos a llamar esto B1. Esta distancia que hay de aquí a acá. Entonces vamos a decir que es la base 1 por la altura. Pero podemos darnos cuenta que el cuadrilátero que tenemos aquí está partido en 2. Por lo tanto, es sobre 2. Ahora, ¿a qué es igual B1? Por ahora dejémoslas indicadas. Vemos que después vamos a tener una operación de más donde va a estar inmiscuido este B1. Ahora, calculemos el área del triángulo 2, este que tenemos acá. Pasa exactamente lo mismo. Su área es igual a la base de este triángulo, que viene a ser esta. ¿Pero a qué es igual esta base? A B menos B1, ¿cierto? Entonces es B menos B1 por la altura sobre 2. Pues vemos que acá tenemos un rectángulo y esta línea nos parte el rectángulo en dos mitades. Por eso es que se le pone el 2 como denominador, lo mismo que con el anterior triángulo. Entonces, ¿cuál va a ser el área total de todo el triángulo? El área total del triángulo va a ser igual al área del triángulo 1 más el área del triángulo 2, de manera que esto será igual a base 1 por altura sobre 2 más el del triángulo 2, que es la base total menos la base 1 por la altura sobre 2. Así, aplicando la ley distributiva, vamos a tener que es la base 1 por la altura sobre 2 más B por H. Entonces, base total por altura sobre 2 menos la base 1 por la altura, estos dos componentes, sobre 2. Vemos que este término se nos repite, de manera que vamos a tener que el área total del triángulo se calcula como la base por la altura sobre 2, demostrando así que sea cual sea el tipo de triángulo, la fórmula para calcular su área siempre será la misma. Veámoslo en un ejemplo. Tenemos este triángulo, pero nos están dando uno de sus lados y su base. H ya sabemos es la altura, por lo tanto debemos de tener presente que aquí se forma un ángulo recto. Además nos dan este ángulo del lado izquierdo y nos dicen que dicho ángulo, denominado como θ, vale 50 grados. Comencemos entonces calculando el perímetro.
no tenemos este lado de acá, ¿cierto? Para calcularlo podemos hacerlo a través del triángulo rectángulo con las medidas de este lado y esta altura. Esta sería la hipotenusa, pero no tenemos ni la medida de este lado, que es solamente desde donde inicia H hasta el final, o sea hasta el vértice, y tampoco tenemos H. Comencemos entonces por calcular H. ¿A qué sería igual H? Veamos el triángulo rectángulo que tenemos al lado izquierdo. Nosotros sabemos que el seno de nuestro ángulo θ va a ser igual al cateto opuesto, que sería H, sobre la hipotenusa, que es de 2 centímetros. De tal manera, podemos decir entonces que H va a ser igual a 2, ya sabemos que es en centímetros, por el seno de θ. ¿Pero cuánto es θ? 50 grados. Así, al nosotros hacer este cálculo, vamos a tener que esto es igual a 1.53 centímetros. Este es el valor de H. Ahora, nos falta calcular la parte de abajo para poder calcular esta diagonal. Para ello necesitamos calcular cuánto nos vale este segmento de aquí, lo que acá tenemos como la base 1. Entonces, ¿cuánto nos va a valer este segmento? Llamémoslo B1. La base 1 va entonces a ser igual, aplicando el teorema de Pitágoras, a la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado, que recordemos que es 2, menos el cateto que tenemos al cuadrado, o sea 1.53 al cuadrado, siendo esto igual a la raíz cuadrada de 4 menos, dejemos este indicado, 1.53 al cuadrado. Luego, al solucionarlo en una calculadora, vamos a tener que B1 va a ser igual a 1.29. 1.29 centímetros. Ese es el valor de B1. Como ya tenemos que esto nos mide 1.29 centímetros, entonces ya podemos saber cuánto nos mide la base de abajo. Llamémosla como B2, la distancia que hay entre estos dos puntos. Entonces, ¿a qué va a ser igual B2? B2 va a ser igual a 5, va a ser igual a B menos B1. O sea que esto es igual a 5 menos 1.29. De manera que B2 va a ser igual a 3.71 centímetros. Ese es el valor de B2. Ahora sí, calculemos este que se comporta como hipotenusa, la que tenemos en nuestra gráfica como C. Tenemos entonces que C va a ser igual a la raíz cuadrada de, como tenemos los catetos, entonces el cateto 1, que será H. Entonces tenemos H al cuadrado más B2 al cuadrado, siendo esto igual a la raíz cuadrada de 1.53 al cuadrado más 3.71 al cuadrado, siendo esto igual a 4 centímetros. Ya calculamos el valor de C. Sabemos que esto nos mide 4 centímetros. Ahora sí, calculemos el perímetro. El perímetro va a ser igual entonces a la sumatoria de los lados, o sea 2 más 4 más 5, todo en centímetros, lo cual va a ser igual a 2 más 4, 6 y 5, 11 centímetros. Ahora, calculemos el área. Retomemos la ecuación del área. Ya sabemos que, como es base por altura sobre 2, ya la altura la calculamos. La tenemos que es 1.53 y la base sigue midiendo los mismos 5. Entonces tenemos que entonces, haciéndolo en la calculadora, que nos va a dar igual a 3.83 centímetros cuadrados. Veamos de dónde nos sale. E incluso este valor está más exacto, ya que fue hecho, como lo dijimos, con calculadora. Retomémoslo. Tenemos 5 centímetros por la altura. La altura tenemos que es 2 por seno de 50. Todo esto dividido 2. Como acá tenemos un 2 multiplicando y dividiendo, se nos eliminan. Entonces tenemos que esto es igual a 5 por el seno de 50. Este es dicho valor en una calculadora común, teniendo esto como 3.83 centímetros cuadrados. En nuestro siguiente tutorial, dado que seguimos con la figura denominada como rombo y se trabaja con triángulos, vamos a utilizar estos mismos fundamentos que acabamos de ver.
Los invito a continuación a que sigan consultando nuestra serie de tutoriales del curso de razonamiento lógico en tareasplus.com.